Por mi parte, tenemos probablemente mi tema favorito para hablar hasta el momento. Vamos a seguir con la lista para empezar a leer cómics. Esta vez, Uy. mi publicadora favorita, Marvel. Entonces, ¿qué sucede con Marvel? Marvel es muy diferente a DC. ¿En qué sentido? Bueno, temáticamente podemos decir que DC son dioses queriendo ser humanos, mientras que Marvel son humanos queriendo ser dioses. En Marvel tú vas a ver muchos personajes con poderes ilimitados o que son más fuertes que qué sé yo, que el universo. Hay personajes que literalmente han controlado al universo entero, que es una entidad física que se llama Eternidad. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora mismo. En DC ustedes no ven estos personajes tan poderosos que qué sé yo. Superman es tal vez lo más, vamos a decir, fuerte que DC va, pero Marvel sobrepasa eso 500,000 veces. Pero bueno, ¿qué sucede? También Marvel nunca ha relanzado su continuidad, a diferencia de DC. DC la ha relanzado en, vamos a decir, dos ocasiones y están planeando más o menos una tercera, pero no se sabe si lo van a hacer o no. Y en el medio de todo eso también han lanzado como que pequeñas, vamos a decir, pequeños relanzamientos, que no son Ujú. exactamente relanzar la continuidad desde cero, pero sí le permiten a nuevos lectores entrar desde un punto de vista fresco. Sin embargo, en Marvel tiene una sola continuidad que empezó en 1961. Marvel tiene 59 años de historia. Y el que quiera empezar a leer cómics de Marvel tiene que ponerse al día con más o menos de esos 59 años, con algunos 35 tal vez. Diablo. Eh, si ustedes quieren saber las cosas importantes que le suceden a los personajes de Marvel, hay que empezar desde los 80. No voy a hablar mentira, no se lo voy a poner más suave de lo que es. Sin embargo, sin embargo, la suerte es que Marvel publica más de lo que se llama Omnibus, que es algo de lo que había hablado en un capítulo anterior. El Omnibus es, bueno, la colección de historias más importantes de un solo personaje en un Mm. solo libro, que es, eh, puede tener hasta 1,000 páginas incluso. Tiene cómics de que se hace 50 años, de hace 40, 30, qué sé yo, las historias que han construido a ese personaje. Entonces, eh, si vemos los omnibus de diferentes personajes, ya no tenemos que buscar que si, vamos a decir, no se tienen que leer 700 cómics de Spider-Man, no se tienen que leer 500 cómics de los Cuatro Fantásticos, no se tienen que leer 600 cómics de Iron Man, sino que pueden, vamos a decir, se leen lo que vendría siendo más o menos una novela larga y ya se ponen al día y pueden seguir con las publicaciones actuales de estos personajes. Pero, como hicimos con la de DC, vamos a empezar hablando con los eventos. Estos crossovers que impactan al universo de manera, vamos a decir, relevante para lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Son los eventos que, aunque sucedieron, vamos a decir, el primero que tengo en la lista de 1991, tiene casi 30 años, pero hay cosas que están sucediendo hoy en día que todavía son consecuencias de eso que sucedió en ese evento. Entonces, el primero que tengo en la lista es El Guantelete del Infinito de 1991, escrito por Jim Starlin. Para los que se meten en este mundo gracias a las películas, es la base de la película Avengers Infinity War, Avengers Guerra al Infinito. Desde tan lejos. Ujú. Sí, es la historia en la que por primera vez Thanos, bueno, no es la historia en la que Thanos reúne las gemas
sino que al principio de esta historia ya Thanos tiene las 6 gemas. Entonces, él decide, ¿verdad? Como él está enamorado de la entidad muerte, o sea, él literalmente está enamorado de la muerte, la huesuda, una mujer, ustedes me entienden. Sí. Él está enamorado de ella, muchos dirían que es un simp, pero él decide, bueno, voy a hacerle un regalo a la mujer que me gusta, voy a matar a la mitad del universo. Entonces, como él tiene estas 6 gemas que le permiten controlar todos los aspectos del universo, él chasquea los dedos, icónicamente, como lo hizo en la película, y la mitad de la población del universo entero muere y desaparece en un instante. ¿Qué sucede? Diferentes héroes empiezan a ver cómo las personas a su alrededor empiezan a desaparecer. Hay algunas diferencias entre los personajes que desaparecen en las películas y que y que desaparecen o no en el cómic. Por ejemplo, Spider-Man, spoiler para los que no han visto Infinity War, en la película Spider-Man es uno de los que desaparece cuando Thanos chasquea, en el cómic no. En el cómic él ve a la tía May y a Mary Jane, en ese momento su esposa, cómo desaparecen frente a sus ojos y él decide unirse a la pelea contra Thanos. Es una historia muy, muy entretenida, tiene muy buenos momentos de diferentes héroes, entre ellos Capitán América tiene un momento chulísimo en el que el Capitán América se le enfrenta a Thanos, que en ese momento tiene el poder de un dios. Para los que quieran leer la historia de cómo Thanos adquiere las 6 gemas, pueden irse unos meses atrás, entre 1990 y 1991, un evento que, bueno, ya Thanos ahí reúne las 6 gemas, va donde diferentes miembros del universo cósmico de Marvel que están guardando estas Gemas. reliquias, ajá, y ya los derrota uno por uno, consigue las gemas y bueno, se, se arma de poder. Y bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, se lo digo en un momento, pero bueno, luego tenemos de 1991, saltamos entonces 14 años hacia adelante, caemos en 2005 con La Casa de M. La Casa de M es una historia un tanto controversial, eh, pero es ciertamente muy interesante y todavía el día de hoy ven sus efectos. Es una historia en la que la mutante Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, ella, sí, ella tiene hijos, pero los pierde porque no eran realmente sus hijos. Es un asunto muy complicado. El punto es que ella pierde la cordura y ella, con sus poderes de poder alterar la realidad, ella crea un mundo, bueno, no es un mundo alternativo, ella básicamente altera la historia del mundo para hacer que los mutantes son la raza principal en la Tierra. Entonces los mutantes lo controlan todo y los humanos son, vamos a decir, ciudadanos de segunda clase. Son el Los ganado. mutantes, La minoría. sí, los mutantes son como la nobleza y todo eso. Entonces se llama Casa de M porque el que termina siendo, vamos a decir, el emperador, vendría siendo Magneto, que es su padre, el padre de Wanda y de su hermano Pietro, también conocido como Quicksilver. Y nadie se acuerda de cómo era el mundo antes. Los X-Men todos viven como realeza porque, ¿verdad? Son mutantes y qué sé yo. Los Vengadores son, vamos a decir, aliados de los mutantes, pero como que los ven con cierto prejuicio. Spider-Man es un caso especial porque él, como sus poderes surgieron cuando él era adolescente, él le hace creer al mundo que él es mutante
cuando en verdad él no lo es. Y por eso se vuelve famoso. ¿Se transformó en algún momento en un mutante? No, lo que pasa es que hay una diferencia entre mutante y mutado. Mutante es genético. O sea, tú tienes el gen X. Y los mutantes nacen porque son hijos de mutantes. No. Un mutante puede nacer de 2 humanos, pero si se activa su gen X y tiene poderes, entonces es un mutante. Es un mutante. Mientras que un mutado es una persona que adquiere poderes por otros medios. Entonces, la única persona que recuerda cómo era el mundo antes es Wolverine. Él es el único que recuerda cómo las cosas eran antes, entonces él va donde cada uno de sus aliados los va despertando, ¿verdad? Le está diciendo, el mundo no era así, las cosas no son así, hay que arreglar las cosas. Entonces vuelven hacia atrás y, van donde Wanda, la confrontan y la obligan a que el mundo vuelva a ser como era. Pero ¿qué sucede? Algo muy importante. Y bueno, sé que les estoy contando más o menos cómo va la historia completa, pero no les estoy, vamos a decir, este poco que les estoy contando no es la historia entera, sino que hay muchas cosas más que disfrutar, pero es importante para la discusión que tendremos más. Nada, es importante para la discusión que tendremos más adelante el saber cómo termina esta historia, que es que la Wanda decide que las cosas vuelvan a ser como eran antes, pero ella toma una decisión muy importante. Ella dice, ok, pero no más mutantes. ¿Y qué hace eso? Eso hace que el 98% de la población mutante de la Tierra pierda sus poderes. Y esto sucede porque ya los cómics de los X-Men estaban llegando a un punto en el que estaban teniendo... Los cómics estaban teniendo miles y miles de mutantes y se estaban saliendo de la mano. Ya la gente estaba perdiendo cuenta de quién es mutante, quién no, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer esto, se redujo solamente el número de mutantes a unos cuantos cientos que ya se podían manejar en los diferentes libros de los X-Men. ¿Qué tigre? Son los tigres. Hicieron un corte de... Todos los tigres. De personas. Entonces, qué astucia para reducir la cantidad de personajes para esa. Sí, no, completamente. Y la historia es buenísima, o sea, no es de que solamente hicimos la historia para cambiar esto. No, la historia en sí es buenísima, pero bueno. Entonces, después de esto, al año siguiente, tenemos una historia famosísima, se hizo película, se llama Civil War. Civil War. ¿Qué es Civil War? Civil War es una historia en la que el Capitán América y Iron Man tienen un choque de ideales, ¿verdad? Por el acto de registro de superhumanos. Ahora, ¿qué es el acto de registro de superhumanos? Fue una ley que pasó el gobierno de Estados Unidos cuando las acciones de un grupo de superhéroes adolescentes llevó a una explosión al lado de una escuela que produjo la muerte de más de 600 personas. Yeah. Entonces, el gobierno pasó una ley que básicamente diciéndole a los superhéroes, o ustedes nos dicen quiénes son, ¿verdad? Nos revelan su identidad secreta y pasan a trabajar para el gobierno, o ustedes van presos, porque no podemos permitirle que ustedes sigan siendo los locos que son. Entonces, el Capitán América toma el lado de que no, hay que respetar las libertades individuales, mientras que Iron Man toma la postura de esto fue nuestra culpa, si hubiéramos trabajado para el gobierno, estos niños no le hubieran caído atrás a supervillanos tan peligrosos y esto no hubiera sucedido. Porque en esa parte yo estoy de acuerdo con Iron Man. Capitán América no tenía nada de razón. En la película Capitán América tenía más razón. En el cómic, aunque Iron Man tiene más razón, es más vamos a decir no es ¿cómo te explico? En el cómic Iron Man es como que más villano porque, y bueno, spoilers para lo que sucede en el cómic de Civil War, Iron Man
Iron Man, Ant-Man, pero el primero, ¿verdad? Hank Pym. Y Reed Richards, Mr. Fantástico, los Cuatro Fantásticos, terminan creando un clon de Thor que mata a un superhéroe amigo de Ant-Man. En una de las peleas entre el bando de Capitán América y Iron Man. O sea, básicamente, aunque Iron Man en el cómic tiene la razón, las acciones que él toma para defender su postura, él es prácticamente un supervillano. Casi hasta fascista en la manera en cómo se mueve en el cómic. Sí, pero hay Pero una parte hay una parte que en la que dice Capitán América en la película, ese, en la guerra siempre se muere gente, que eso no importa. Para él está bien, porque eso es parte del sacrificio. Y ahí no me gustó. Ahí Sí, Iron Man dijo, pero "Va, cállate loco. no, Tú piensas como no. soldado y no somos soldados aquí. Aquí somos civiles." Ahí fue el conflicto. No, bueno, tú no puedes pensar una persona que se pone en una situación de peligro una situación de peligro voluntariamente exactamente como un civil. En especial cuando todito ellos en la película tienen entrenamiento constante. eh, ellos son ellos son paramilitares, básicamente. En la Y, película, por lo y menos. hay En los otra cómics sí. cosa. La culpa de él fue porque fue él creó a Ultron. Y Ultron fue A que mató a toda Ultron. esa gente. Sí, Eso le sí. dolió a él No, porque la película es un tanto ahí diferente. Sí, Iron Man, lo de Iron Man nace de un lugar de culpa, pero Capitán América, yo digo que Capitán América tiene razón, precisamente por la película que vino, o por la película de Capitán América que vino anterior, El Soldado de Invierno, en la que vimos como, bueno, había una organización del gobierno, que era la que, entre sí. comillas, estaba supuesta a cuidar al mundo, que era SHIELD, Ujú. y Hydra se infiltró en SHIELD, y nadie lo supo. Entonces, lo que está diciendo Capitán América en la película, por lo menos, es eh, esta gente tienen sus agendas y las agendas de estas personas cambian. ¿Qué pasa si tenemos que ir a un sitio y ellos no nos dejan porque no les conviene su agenda? ¿Qué pasa si no queremos ir a un sitio o no tenemos que ir a un sitio y ellos quieren que vayamos? Entonces no podemos decir que no, porque ya si firmamos, habremos rendido nuestra libertad. Pero en la película eh, no estaba el asunto de las identidades secretas, qué sé yo, en el cómic sí, en el cómic se ve un poco más profundo a lo que es el tratado en sí, que realmente causaría eh, un impacto muy negativo en la comunidad de superhéroes, El superhéroe. pero al fin y al cabo, en el cómic, con todo y todo, Iron Man tiene más razón. Eh, pero bueno, ni modo, esos son discusiones. Tips. Civil War fue una historia que salió en el 2006 y todavía hoy la gente se debate quién tiene la razón. Entonces no nos vamos a meter en eso porque duramos 3 horas. Después de Eso es eso, otro episodio. la historia siguiente se llama Invasión Secreta. ¿Qué sucede en Invasión Secreta? Bueno, ¿cómo termina Civil War? Iron Man, Tony Stark, termina como director de SHIELD. Nick Fury desaparece, entonces le dan el cargo a Tony Stark. Tony Stark se duerme, básicamente, como director de SHIELD. A él no le importa nada, él es Tony Stark, él es el tigre fuerte. Él se duerme. ¿Qué sucede? Una raza extraterrestre que se llama los Skrulls vienen a la Tierra, ellos tienen los poderes de alterar su identidad para Yo vi eso. parecerse a otra gente. A través de los años, ellos fueron secuestrando miembros importantes de la comunidad de superhéroes y miembros importantes de los gobiernos del mundo y reemplazándolos con Skrulls. Wow, qué smart. Iron Man se durmió, los Skrulls atacaron. ¡Pah! El mundo entero atacado por la gente que creían que eran sus líderes y sus superhéroes. Qué bonito, ¿eh? Pero nada. El final de esa historia sí no se lo voy a spoilear porque es muy impactante y la persona que termina, vamos a decir, ganando todo el conflicto es alguien muy malo, no es buena gente. Pero Apareció bueno, eso Inesperado. en
En las series animadas, yo creo. Sí, hay una versión animada, pero sigue como que muy ligeramente al cómic, no se va muy Ok. en lo que sucedió en realidad. Pero bueno, después de eso fue en 2008, Invasión Secreta de Brian Michael Bendis. Ah, bueno, sí, no le he ido dando los autores. Para Casa de M, el año es 2005, el autor es Brian Michael Bendis. Para Civil War, el año es 2006, el autor es Mark Millar, Millar. Invasión Secreta, de nuevo en 2008, Brian Michael Bendis. Entonces, en 2013 saltamos a Infinity. Infinity de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman es una persona sumamente importante porque él tomó Avengers, el libro, Los Vengadores, en el 2013 o 2012 por ahí. Entonces, la historia de Jonathan Hickman va desde ese momento que él cogió Avengers y New Avengers, Los Vengadores y los Nuevos Vengadores, a finales del 2012, hasta el 2015, ¿verdad? E Infinity es una historia que va más o menos al principio de esa corrida en el libro. Infinity es un evento que impacta de manera muy importante lo que sucede más adelante en Avengers y New Avengers. Y es un libro sobre Thanos invadiendo la Tierra porque descubre que tiene un hijo aquí. Y bueno, Thanos. ajá, Thanos, Oh. el mismo Thanos, el titán Thanos. loco, el morado, ese mismo. Bueno, después de esto tenemos Pecado Original de 2014. Es una historia un tanto complicada. Básicamente hay un ente en la luna que se llama Uatu y él ve todo lo que sucede en la Tierra, él observa todo y descubren que Uatu está muerto y sus ojos están desaparecidos. Yeah. No, él no ve todo lo que sucede en la Tierra, él ve todo lo que sucede en el universo. Descubren que él está muerto y que sus ojos están desaparecidos. Entonces es como un misterio para ver quién fue que lo mató. Ese mismo año, Pecado Original es de Jason Aaron, Aaron. El mismo año tenemos Spider-Verse de Dan Slott, que es la famosa historia en la que Peter Parker del universo Marvel principal, el 616, esa es la designación numérica, él tiene que enfrentar una amenaza que pone en peligro a los Spider-Man y Spider-Woman de todos los universos. Entonces ahí entran diferentes versiones de Spider-Man y qué sé yo. No es exactamente como la película, para los que están esperando una película como Spider-Man, un nuevo universo. Es un poco diferente, es bastante diferente en verdad. Y no está enfocada en Miles Morales. Miles Morales es solamente una pequeña parte de esa historia. El enfoque principal es Peter Parker. Entonces, Como debe en el, ser. do- Siempre Peter Parker. Estos No, hay muertos cosas en, aquí. diferentes. A mí me cae en bien Eso, Miles el, todos esos bueno, muertos ahí de depende que de la historia que salen. tú quieras contar. Hay historias que tú no puedes contar con Peter, entonces Miles, o sea, lo tienes que contar con Miles. Pero bueno, Y para pónganme ahí seguir, a Tobey Maguire, pónganme ahí como protagonista siempre. está Y forzando. no. Siguiente, al año siguiente, en 2015, tenemos Secret Wars, Guerras Secretas, de Jonathan Hickman. Secret Wars es el final de todo lo que duró Jonathan Hickman escribiendo Vengadores y Nuevos Vengadores. Ya empezó a finales del 2012, escribió Infinity, llega a 2014, 2015, y entonces en 2015 lanza Secret Wars, que es el evento con el que él culmina su historia. Después de eso, el año siguiente, en 2016, tenemos Civil War 2 de Brian Michael Bendis. Esta vez el conflicto no es entre Iron Man y Capitán América, es entre Iron Man y Capitana Marvel. ¿Qué sucede? Este evento la historia no es muy buena. ¿Por qué lo pongo en la lista? Porque hay cosas que sucedieron en esa historia que todavía tienen consecuencias hoy. La historia en sí no es tan buena.
se pueden leer un resumen, una sinopsis, no se lo tienen que leer entero. Básicamente hay un personaje que aparece nuevo que puede ver el futuro. Entonces Capitana Marvel lo quiere usar para detener crisis futuras, evitar crímenes en el futuro. Iron Man dice, no podemos, por ejemplo, no podemos coger preso porque en el futuro una persona va a matar a otra hasta que no lo haga o hasta que no intente hacerlo. O sea, hasta que no rompa una ley, no podemos apresar a alguien por algo que puede hacer en el futuro, porque el futuro no es seguro. Pero Vale. nada. Lo que sucede en esa historia más o menos lleva entonces a una historia que se llama Imperio Secreto, Secret Empire, del 2017, en la que, sorpresa, sorpresa, el Capitán América hace como 2 años más o menos descubrimos que Capitán Heil América era Hydra. nazi. Bueno, no era nazi, Heil era Hydra. Heil Eh, Hydra. Entonces, básicamente, Secret Empire es la historia de cómo el Capitán América y las fuerzas de Hydra toman el control de Estados Unidos y del mundo. Y bueno, de qué sucede con ese Capitán América que habíamos visto todo este tiempo, porque no puede simplemente haberse fumado, ¿verdad? Eso es lo que descubrimos en la historia. Un scroll. No, te puedo asegurar que no era un scroll. Pero bueno, él escribió Nick Spencer, que era el que hasta ese momento estaba escribiendo Capitán América. Y bueno, a mí me gusta, hay mucha gente que no le gusta para nada, pero para mí es una buena historia y no daña el personaje como mucha gente dice que lo hace. Pero bueno, al año siguiente de eso tenemos la secuela de Spider-Verse que se llama Spider-Geddon con 2G. Digo, con 2D, perdón, con 2D. Spider-Geddon de 2018, escrito por Christos Gage. Básicamente concluye todo lo que sucede en Spider-Verse con los villanos de esa historia y todo. Y nada, muy divertida. Al año siguiente tenemos La Guerra de los Reinos, War of the Realms, de Jason Aaron. Es la conclusión de la historia, de una historia de 7 años en Thor. Por ahí pasa que si cuando Jane Foster se convirtió en Thor, y bueno, todo eso. Todo eso. Y ya el último evento del que les voy a hablar hoy es Absolute Carnage de 2019, escrito por Donny Cates. Es una historia que el personaje central es Venom, para los que están emocionados por ese personaje, y es una historia que revuelve alrededor de Carnage, el peor enemigo de Venom, consiguiendo el poder del dios de los simbiontes, la especie de Venom y Carnage. Es súper chula, muy interesante y es una historia que va a concluir este año con un evento que va a salir ahora en diciembre. Pero bueno, eso es todo. Precisamente mismo estaba viendo yo lo con relación a la película del evento de ahora de diciembre. Ah, bueno, full, sí. Pero bueno, nada, eso va a ser todo por hoy porque ya llevamos demasiado tiempo y bueno, terminamos con los eventos, cosa que la semana que viene vamos con la lista de personajes individuales de Marvel que es larga, porque aquí no solamente le voy a recomendar un solo libro, sino que le voy a recomendar varios libros de un solo personaje y una recomendación personal de su servidor, por si les gusta. Uy. Bueno, pues entonces aquí concluimos. Ya saben cómo es el asunto, suscribirse, like, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Como son los Comentar, youtubers quiero heavy. hacer un debate en cuanto a los spoilers, si están o no de acuerdo con los spoilers, Sí, déjenlo en los comentarios ahí. exactamente. Y también vamos a ver si hacemos un post en Instagram acerca de el debate que podemos hacer en el próximo capítulo. La gente que comente y que den sus opiniones acerca de qué opinan de este podcast, qué opinan de nuestros temas. Si tienen alguna opinión ¿Alguna acerca recomendación? de temas, exactamente recomendaciones o eso, pónganlo también que lo vamos a leer y vamos a tomarlo en cuenta. Así que, Night Inversión 2, mis señores, para ustedes. Yo soy Luigi Luis, Francisco, Indira, Camila. Así que eso es todo por hoy. Bye, bye. Bye. Bye.